Hola, buenos días. Em, Mi nombre es Nicolás Valenzuela y hoy haremos una presentación sobre Azure Function, conociendo principalmente la plataforma de Azure Function. Bueno, iniciando esta presentación de Azure Function, le vamos a dar inicio. El primer punto importante de la presentación es la agenda, que vamos a poder revisar todos los puntos que se van a ver contemplados en esta presentación, el cual el primero es finalmente dar una respuesta a qué es Azure Function. Posteriormente, qué se pueden hacer o qué implementaciones puedo llegar a hacer con con esta implementación de Azure. Y finalmente, las buenas prácticas que se tienen que llevar a cabo en todo proceso. Y finalmente, una implementación de ejemplo en la cual utilizaremos lo que es la plataforma de Azure para hacer una nueva función y poder desplegar mensajes de respuesta de ejemplo. Como primera instancia, ¿qué es una Azure Function? Bueno, mediante la Azure Function se define principalmente por la plataforma de Azure a que es una solución sin servidor que permite escribir mucho menos código y mantener menos infraestructura con el fin, claro, de ahorrar costos. Ya que es bien sabido que la infraestructura como tal es costosa de mantener y de primera instancia adquirir. Y también todo, todo el costo humano que significa implementar o mantener esa infraestructura también se incurre en un costo adicional. En lugar de preocuparse por implementar y mantener servidores, como dije antes, la infraestructura en la nube proporciona todos los recursos actualizados necesarios para mantener la aplicación en ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Es que no solamente solo nos enfocamos en crear código. No tenemos que perder tiempo, por ejemplo, en buscar una forma de implementarlo, perdón, una forma claro, de implementarlo, de encontrar quizá una máquina virtual para instalar este producto. No, solamente nos enfocamos de codificar, de obtener datos de entrada para finalmente poder responder correctamente o incorrectamente dependiendo de la situación. Esta ejecución, esta solución sirve más que nada para ejecutar pequeños fragmentos de código o funciones en la nube de una manera mucho más fácil. Y toma conceptos básicos ya conocidos como los web jobs y lo amplía mucho más de una forma mucho más interesante. Hay ciertas ventajas y características que tienen Azure Function. Las principales ventajas y características es que podemos codificar todo el código que necesitemos para el problema que tengamos o cualquier acción que queramos ejercer, sin preocuparnos de la aplicación o la infraestructura. El desarrollo hace que el desarrollo finalmente sea mucho más productivo y no perdamos tiempo en otras características del proceso. Podemos codificar en diferentes lenguajes. Hoy en día Azure Function nos ofrece varias posibilidades de desarrollo al gusto finalmente del programador, como lo es C#, F#, Node.js, Java o PHP. Una de las principales características que tiene Azure Function es que tiene una posibilidad de pago solamente por el tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente pagas lo que ocupas. Principalmente
el tiempo en el que la función se demora en procesar los datos o, el tiempo en que la función finalmente se encuentra funcionando. Por lo que es importante en este punto, es importante destacar que mientras más se demora una función o una característica, mayor tendrá el costo. Por eso la actual function está más enfocada a lo que es en la parte de microservicios, que son mensajes y respuesta mucho más rápido entre sí, cosa de que el costo sea totalmente reducido. Y finalmente permite codificar tanto en el portal de Azure como en nuestra aplicación y luego poder integrarla configurando la integración continua de Azure. Es decir, que podemos crear nuestra aplicación o una Azure Function directamente en el portal de Azure, que actualmente lo permite. Nos entrega una ventana con código en el cual nosotros podemos editar o podemos usar cualquier otra aplicación que permita finalmente crear aplicaciones de Azure. La mayormente conocida es la de Visual Studio, donde se desarrollaría con C#. Y también se encuentra disponible para Visual Code como un componente adicional. Bueno, la aplicación es sencilla. Cuando hablamos de Azure Function, hacemos también referencia a todas las que son aplicaciones sin servidor. Que finalmente esto es la estructura general que tiene Azure Function. Finalmente es toda su arquitectura. La arquitectura que tiene actualmente Azure Function es la de eventos, el código y finalmente los outputs, que son elementos claves que necesitamos para construir una herramienta o un proceso sin servidor. Por ende, necesitamos responder a las siguientes dudas. Primero, ¿qué desencadena el código? Que serían en este caso los eventos del código, los cuales podemos tener un HTTP trigger, un time trigger, un Cosmos DB trigger, un blob trigger, un quick trigger y finalmente lo que hace referencia a un event hub. Todo esto serían eventos que pueden desencadenar nuestro código como tal. El siguiente punto que debemos saber o tener claro al momento de construir nuestra aplicación es qué hace el código. O sea, necesitamos nosotros enfocarnos primero que nada en cómo se va a desencadenar el código y luego lo que se va a realizar. O sea, voy a obtener ciertos procesos o obtener ciertos datos de un binding. ¿Y qué voy a hacer con ello? Los voy a procesar, los voy a llevar a una base de datos, los voy a transformar, por ejemplo, si obtengo documentos, los voy a unir. Pueden generarse distintos eventos o funcionalidades dentro de Azure Function. Y finalmente, el retorno de resultados, que se vendrían siendo los outputs. En este caso, lo que haríamos nosotros, o lo que tendríamos que pensar realmente, es cómo voy a devolver los mensajes o los resultados del evento. Estos pueden variar entre un mensaje directamente a nuestro desencadenador indicando, hey, aquí obtuve tu elemento correctamente, lo guardé en la base de datos, por ejemplo, enviamos mensajes simultáneos a todos los involucrados. Entonces, serían estas tres puntos claves que nosotros necesitaríamos para empezar a hacer aplicaciones sin servidor. Bueno, Azure Function usa un componente denominado, por ejemplo, controlador de escala, para supervisar todos los eventos y determinar si debe escalar o reducir horizontalmente los recursos de la aplicación. Como habíamos comentado, Azure Function no tiene un servidor como tal, perdón, tiene un servidor como tal, entonces
tú finalmente ocupas el tiempo, el procesamiento que necesitas solamente. Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, son todos los triggers que le había comentado anteriormente, los webhooks, los events, los service bus. Por ejemplo, podemos tener un trigger timer que va a desencadenar un evento cada cierto tiempo, cada día, por ejemplo. Un quick o un blob storage van a funcionar como un desencadenador. Todos estos eventos por dentro tienen o sea, Azure Function tiene un scale controller, lo que permite finalmente que hay mucha demanda del recurso, Azure Function puede escalar. O sea, nunca se va a quedar sin memoria o nunca va a quedar limitado como tal. Por lo cual puede escalar en el procesamiento, como cuando el consumo de esta aplicación o la demanda de esta subfunción disminuya, también disminuya su consumo posteriormente. Bueno, actualmente hay tres versiones principales de Azure Function. La más reciente es la tercera, que salió creo que a principios de año, un poco antes. La primera versión admite solamente desarrollo y hosteo en Azure y solamente en equipos de Windows. Es claramente la primera versión que se, se desplegó de Azure Function. Para el siguiente punto, o sea, perdón, para la siguiente versión se incorporaron toda lo que es la plataforma .NET Core. Bueno, la principal característica de las soluciones .NET Core es que la hace multiplataforma. O sea, ya no es necesario que esté hosteada principalmente en equipos de Azure o se hostee ya en el Azure como tal. Y finalmente la tercera versión, que incluye una nueva versión de .NET Core, que es la 3.1, y la última versión de .NET, bueno, la .NET 5. Como podemos ver aquí en la tabla, los lenguajes con los cuales nosotros podemos codificar en Azure Function vendría siendo C Sharp, JavaScript, F Sharp, Java, los cuales son perdón, C Sharp, JavaScript y F Sharp fueron en la primera versión eran los que estaban soportados, al menos hasta la versión .NET Framework 4.8 y en JavaScript el Node 6. Ya la siguiente versión se ampliaron a los códigos de Java, PowerShell o Python, que ya tenían disponibilidad, también un poco de TypeScript. Y finalmente la tercera versión que amplía más las versiones de cada una de los lenguajes que habíamos visto anteriormente. Perdón, está mal escrito triggers, pero el siguiente sección es triggers y bindings. El trigger o desencadenador, como habíamos dicho anteriormente, es lo que provoca que la función comience o que se ejecute el código como tal. Y finalmente el binding o enlace es una forma de conectar nuestros recursos de Azure, por ejemplo, a nuestra función. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, podemos tener ciertas funcionalidades o recursos de Azure que actúen tanto como recursos de entrada, como un binding de entrada, como un desencadenador como tal, o como un binding de salida. Es decir, ya como por ejemplo una base de datos, cuando estoy guardando datos dentro de ella, eso sería como un parámetro de salida. Estos recursos pueden ser tanto de entrada, salida o ambos. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener, por ejemplo, un parámetro de entrada, un blob storage, que cada vez que se ingresen documentos dentro del blob storage, desencadene una Azure Function que tal vez revise esos documentos,
los una y genere un PDF, por ejemplo, con todos esos documentos del mes, y genere un informe y los guarde como un elemento de salida en otro blob storage en donde van a quedar almacenados. Entonces estamos ocupando dos bindings, que son dos blob storage distintos, pero que pueden ser ocupados tanto como un elemento de entrada o un desencadenador como un elemento de salida. Estos son algunos recursos de los cuales le hablamos anteriormente, que son los triggers y los bindings. Como podemos ver, los blob storage, HDB Cosmos, algunos como Event Grid o IT Hubs, son, bueno, podemos ver que la mayoría son elementos de trigger. Casi todos pueden desencadenar, perdón, una actual function. Algunos tienen, se les permite como elementos de entrada, es decir, por ejemplo, en el ejemplo anterior que le había comentado de un blob storage, cuando ingrese documentos, se ejecutaría la actual function, ingresarían los documentos que nosotros estamos ingresando como un elemento de entrada a la función como tal, y también podríamos, también nos permite, tiene las características de output, en donde nos permite guardar ya sea en otro blob storage, generar un event grid, o quizá una base de datos, guardar toda esta data. Estos son otros triggers, otros triggers o bindings que tiene disponible la plataforma. Como pueden ver, también podemos utilizar lo que son las apps móviles para desencadenar eventos. Y también podemos utilizar lo que son los tablet storage y timers, que nos permiten finalmente desencadenar y obtener parámetros de entrada o salida. Ahora la gran pregunta: ¿qué podemos hacer con Async Function? Bueno, con Async Function, si bien podemos ejecutar cualquier código, de preferencia pequeño, ya que tienden a ser mucho más rápidos los procesos. Estos son algunos ejemplos o algunos patrones de arquitectura sin servidor a los que se pueden llegar a obtener. Por ejemplo, esta arquitectura de aplicación sin servidor con un Event Grid, lo que hace principalmente es cuando se incluyen archivos o fotos en un tablet storage, Event Grid indica o despliega el evento como tal de actual function, en donde tal vez tenga un trigger o espere cierta cantidad de elementos que se vayan cargando dentro del tablet storage. Por ejemplo, tengo determinado que el event grid se ejecute cuando hay más de 100 elementos, por ejemplo. Ejecuta la function. La function lo que hace es obtener los elementos del tablet storage, los procesa y los va, por ejemplo, a guardar a otro tablet storage donde van a quedar ya más reducidos tal vez, o procesados en otro tipo de documento, o van a quedar disponibles para ser consumidos finalmente por otro tipo de aplicativo. La principal acción de Actual Function finalmente es diversificar lo que son el código o los eventos dentro de una aplicación. O sea, no dejarle todo el procesamiento a un código como tal, sino que varias partes o varias actual functions hagan finalmente un proceso completo y mucho más dinámico, lo cual también nos permite solucionar problemas puntuales dentro de cada proceso o procedimiento.
También otro ejemplo que tenemos aquí, bueno, podemos incluir la API sin servidor y backends web para dispositivos móviles. Este es un ejemplo de backend para aplicaciones web, en donde los pedidos en línea se reciben, por ejemplo, esta es una plataforma de venta, cada pedido en línea se recibe o se recogen de una cola de eventos, que sería en un service bus. Posteriormente, se genera el evento de Stateful Function, se procesan los elementos y finalmente los datos que son procesados se van guardando y enviando como un elemento de salida a una base de datos, o en este caso una Cosmos DB, en donde finalmente van a quedar ya como un repositorio para ser consultado posteriormente. Esto, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo funcionan las ventas web, que tanto nos hemos acostumbrado hoy en día durante la pandemia. Este también es otro ejemplo en donde se incluyen las aplicaciones en dispositivos móviles. Todavía la parte mobile, sí, como tendrán claro, el dispositivo finalmente o la aplicación del celular no tiene un mayor procesamiento como tal, es solamente prácticamente front. Y lo que hace finalmente esto es llamar a las APIs para obtener servicios, obtener datos, y se utiliza principalmente lo que son microservicios para esto. Aquí es donde también entra Actual Function para poder competir en este mundillo, en donde, por ejemplo, en este caso, un escenario de servicios financieros, donde compañeros utilizan una banca móvil, por ejemplo, para pagar la comida entre ellos. Puede haberse el caso, por ejemplo, que tuvieron una presentación, perdón, un almuerzo corporativo o un almuerzo entre amigos, por ejemplo, en donde en vez de pagar cada uno, solamente pagó uno una cuenta general y se le va a ir cobrando a las demás personas posteriormente. Este es un caso muy similar de una conocida empresa llamada, por ejemplo, Match, que se hizo conocida principalmente por venderte esta idea, en el cual, bueno, estaba asociada ya a una cuenta bancaria, pero lo que hacía principalmente era esto, o sea, llamaba a una API, la API procesaba esta información, ¿sabes qué? Tengo este pago, lo guarda posteriormente en una base de datos. La data se transfiere a través de trigger o una segunda función. Aquí, por ejemplo, estamos usando dos funciones distintas, una para almacenar la información del pago, por ejemplo, y la otra para finalmente transferir este pago o este mensaje a a nuestros compañeros o funcionarios que se les va a hacer el cobro finalmente de este almuerzo ficticio. Así finalmente es como Match, por ejemplo, se vendió y se abrió al mundo, como una plataforma en donde nosotros podamos cobrar y pagar de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil y rápida, sobre todo, por el dispositivo móvil, en donde vamos recibiendo o haciendo cobros directamente y lo hace de una manera mucho más dinámica. Otro ejemplo en el cual podemos ver aquí se trata de, bueno, un procesamiento de eventos y flujos o procesamiento de datos, por ejemplo, de Internet de las cosas, macrodatos o canalizaciones de aprendizaje automático. Esto principalmente lo que quiere decir es que podemos llevar a cabo procesos muy simples como incorporar datos y guardarlos en una base de datos posteriormente,
hacer un sistema, por ejemplo, de pago como el que vimos anterior, o un proceso mucho más corporativo, mucho más amplio en este aspecto, en el cual, por ejemplo, en el de la imagen, que es un escenario de fabricación o sea, son varias backends conectadas por IoT o Internet de las Cosas, en donde una empresa, por ejemplo, manufacturera, que usa IoT para supervisar, por ejemplo, todas sus máquinas, es capaz de utilizar las funciones de Azure para detectar datos anómalos, por ejemplo, y se envían todos estos datos a un departamento de mantenimiento. Cuando, cuando finalmente se requiera una reparación de estas máquinas. Y como, claro, como podemos ver aquí, todas estas datas están conectadas, envían datos finalmente a un hub. Esta desencadena el evento de Azure Function. Esta, a su vez, está utilizando o llama a otra característica de Azure, o en este caso de Microsoft, que se llama Logic Apps, que es capaz de desencadenar eventos o procesos, o otro tipo de procesos. Y finalmente lo que termina haciendo es que se le envía a los funcionarios de mantenimiento indicándoles todas las máquinas que han tenido problemas o que se detectaron ciertas anomalías en su proceso. También podemos hacer en este punto, por ejemplo, en el punto de canalizar aprendizaje automático, todo lo que es la inteligencia artificial también entraría y compartiría gran funcionalidad con las características que ofrece hoy en día Azure Function. Bueno, otra patrón común de la arquitectura es la automatización y transformación digital de los procesos. Acá hay un claro ejemplo por ejemplo, un servicio financiero en que una aplicación analiza una base de datos de clientes para buscar, por ejemplo, entradas duplicadas cada 15 minutos, con el fin de que no se envíen varias comunicaciones entre los clientes. Es decir, que revisa aquí en la base de datos, lo limpia, lo filtra cada 15 minutos y finalmente guarda estos datos o guarda estos clientes que ya no se encuentran duplicados dentro de otra instancia de base de datos para poder seguir finalmente utilizándolo. Un claro ejemplo podría ser que durante el día lleguen muchas solicitudes o claro, dejémoslo como solicitudes de procesamientos de información, en donde nosotros tengamos un timer, ya sea cada día o cada 6 horas, tomemos esta información, sea procesada internamente, tal vez por otra función, y que posteriormente despliegue o limpie esta aplicación o finalmente compile, porque podemos compilar o adquirir datos de varios otros recursos. Y finalmente lo que tú tendrías sería un informe tal vez completo de una, dos, tres bases de datos o informativos o aplicativos que no necesariamente están unidos entre sí. No necesariamente se comunican. Bueno, las buenas prácticas que nosotros tenemos en Azure Function, o las que serían ideal en realidad para la mayoría de los procesos de desarrollo, se dividen principalmente en tres grupos. De propósito general, de seguridad y finalmente eh, buenas prácticas para el manejo de errores. Una de las buenas prácticas generales que se deben
tener al momento de nosotros crear una aplicación de Actual Function es principalmente evitar las funciones muy complejas o que requieren un largo tiempo de procesamiento. Principalmente aquí la Actual Function, al ser o a estar arquitectadas como microservicios, el punto de los microservicios es que sean funciones muy pequeñas o rápidas de ejecutar y no tengan que tener algún procesamiento mucho mayor, como por ejemplo cuando se obtiene, o sea, se desencadena un servicio, obtiene tal vez dentro de la misma función va obteniendo datos de distintos otros gestores de datos. Eso sería una mala práctica porque tú estás obteniendo dentro de un mismo procesamiento varios otros o haciendo varias otras consultas que te pueden demorar te pueden demorar finalmente la aplicación. Ahí se utilizan otro tipo de implementaciones o otro actual function directamente en el cual se van implementando entre sí o complementando, mejor dicho. Como siguiente punto, se debe evitar la comunicación, perdón, claro, se evita la comunicación una función con otra de forma directa por HTTP. Lo ideal es usar algún método de intercambio de mensajes, como lo habíamos mencionado, o eventos, como el Storage Quake, el Service Bus o el Event Hub. En este punto es importante, ya que podemos, claro, tener dos funciones o muchas más funciones, las cuales deberían interactuar entre sí. La forma más directa que nosotros, por ejemplo, pensamos es llamar a este servicio directamente por el HTTP, entregarle datos y que nos devuelva finalmente información. Eso es, claro, sería un error, ya que caeríamos también en el primer punto, en donde estamos haciendo varias consultas dentro de un mismo procesamiento, aunque estemos utilizando otras funciones para hacer los llamados. La función principal, la que estamos utilizando, siempre va a ser demasiado larga, porque va a estar llamando a todas las demás sub-Azure Function. En este caso, como lo indica, lo recomendable es usar otros recursos de Azure, como un Storage Quake, un Service Bus, en donde nosotros finalmente vamos a ir entregándole a estos recursos una cola de eventos o una cola de datos, los cuales van a ser tomados tal vez por otra Azure Function que realice otro procesamiento. Si bien puede parecer tal vez un poco más largo, es mucho más rápido entre sí, ya que, y mucho menos costoso, claro está, ya que nosotros estamos obteniendo datos, respondiendo y guardándolo en un storage, y la otra función ha empezado o se desencadenó por estar guardado en el storage. Pero la función principal, la primera que nosotros utilizamos, esta ya terminó su procesamiento. O sea, de forma inmediata se desplegó, hizo lo suyo y finalmente terminó su trabajo. Como tercer punto, nos debemos reutilizar los componentes de comunicación en una forma de singleton para los clientes HTTP, en vez de crear uno a uno o cada invocación de una función. Esto principalmente lo que indica es que debemos utilizar, por ejemplo, una misma función que pueda obtener información o obtener un resultado de distintas invocaciones. El siguiente punto es se debe programar siempre de forma asíncrona. O sea, nosotros lo que esperamos realmente de Azure Function es que cuando nosotros desencadenamos o hacemos un llamado, obtengamos respuesta de forma inmediata, prácticamente. Entonces,
Entonces nosotros siempre tenemos que enfocarnos en hacer los programas de forma síncrona, que no se demoren mucho, que no que finalmente le entreguemos una respuesta a nuestro trigger. Y finalmente la Azure Durable Function. Cualquier método que se haga en esta característica tiene que ser de forma síncrona y se usa por debajo una llamada o a una actividad empleando el contexto de ejecución para no llevar sorpresas. ¿Qué quiere decir esto? La actual function durable finalmente es una actual function compleja que se realiza. Lo que quiere decir esta parte en realidad es que nosotros podamos tener ya un contexto guardado, por ejemplo, de lo que va realizando este procesamiento de actual function. Es decir, si tenemos varias actual functions conectadas por distintos bindings entre sí, que cada respuesta también lleve consigo un contexto como tal. O sea, respondí esto, ¿por qué razón? O debido a que algo alguna otra cosa me lo consultó. Con eso nosotros podemos tener un mayor control y finalmente no llevarnos sorpresa al momento de que encontrar un fallo y no sabemos por qué en todo el procedimiento esto ocurrió. Bueno, el siguiente punto es con respecto a las prácticas de seguridad, o sea, perdón, a las buenas prácticas de seguridad. En el primer punto se securitiza los endpoints, siempre usando HTTPS. Bueno, una de las características de Actual Function es que genera un enlace al azar prácticamente que ya utiliza HTTPS. Por ende, el llamado siempre va a estar encriptado. También toda clave o configuración que nosotros integremos en esta función debe estar en un HTTP Key Vault. Principalmente porque son datos de gran importancia, o sea, no queremos que estén en nuestro código contraseñas u otro tipo de accesos que no deberían finalmente estar en el código. Más que nada una buena práctica de seguridad del desarrollo como tal. Que esto no se encuentre dentro del código. Bueno, se debe evitar la configuración en archivos JSON. Se emplean variables de entornos o en un Azure App Configuration. Azure Function finalmente lo que tiene se configura principalmente por un archivo JSON, que es como está estructurado. Se debe evitar finalmente configurar esta función por el archivo como tal, porque puede generar errores. Y se tiene que finalmente utilizar la aplicación o el entorno que finalmente ofrece Azure para configurarlo y no haber otro tipo de problema. Se debe securitizar las funciones con Azure Active Directory o claves de funciones. Este punto es importante más que nada para las aplicaciones que no permiten el acceso a otro tipo de usuario o se encuentran restringidas para solamente usarse dentro del contexto de la empresa. Se pueden securitizar a través de un Azure Active Directory o utilizar finalmente claves de función, que sería la seguridad más básica que nos ofrece Azure Function, en donde nosotros por parámetro le entregamos un hash o una clave finalmente aleatoria que nos entrega la aplicación. También se recomienda encarecidamente implementar bueno, prácticamente todas las aplicaciones de Azure a través de un API Management para finalmente exponer las funciones.
O sea, en este punto no necesitamos entrar al portal o hacerlo desde el mismo código porque tenemos lo que es el API Management finalmente para actualizar componentes dentro de Azure o deshabilitarlos o finalmente, como dice, administrar API dentro de Azure. El siguiente punto es, siempre tenemos que validar los inputs. O sea, todos los parámetros de entrada que nosotros vayamos agregando a nuestra aplicación o que vayamos obteniendo, mejor dicho, tienen que ser validados. O sea, no me sirve realmente si obtengo ciertos parámetros de entrada que, por ejemplo, deben ser numéricos y me incluyen texto, no debo permitir esa interacción. O sea, debo generar ya un mensaje de error. Me faltaron tal vez estos datos se encuentran erróneos. Y finalmente, se debe restringir el acceso con CORS. O sea, para restringir aún más, ¿quién llama, o sea, quién tiene permitido consumir mi servicio? Eh, Debemos poder restringir el acceso. Bueno, el siguiente punto son las buenas prácticas para el manejo de errores. En este punto también se valida lo que son siempre los inputs. También se deben usar manejadores de excepción para cada función. O sea, cada vez que se que ejerza una excepción dentro del código, debemos ser capaces de nosotros generar un código de respuesta en base a una excepción que pueda producirse. Ya sea, por ejemplo, un código 400, que no obtuve los datos que quería, un 404, si utilizo un método de autentificación aparte, o generar una excepción si no me entrega los datos o información requerida. Finalmente, tenemos que manejar todo tipo de excepciones en lo posible que estén todas finalmente manejadas. Se deben implementar siempre políticas de reintento al llamar a alguna actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de Azure Function, si nosotros necesitamos llamar o obtener información de algún otro servicio u otra base de datos o otro recurso dentro del gran universo de Azure, necesitamos siempre implementar una política de reintento, porque puede que los recursos a los cuales nosotros estamos llamando o estamos queriendo obtener información no respondan de forma eficiente o no se encuentren disponibles finalmente en ese momento. Entonces, necesitamos implementar un reintento de al menos, unos 3 reintentos, más que nada para asegurarnos que no sea un problema de comunicación, que suele pasar que aplicaciones pueden estar no disponibles o pueden estar abajo por breves segundos y justo nosotros hicimos el llamado y no obtuvimos respuesta. Y si no implementamos tal vez esto, claro, vamos a dar una respuesta quizá errónea a nuestro interlocutor. También se debe siempre programar de forma defensiva. Principalmente esto es programar como si siempre nos estuvieran queriendo atacar la aplicación. O sea, cualquier posible, intento, por ejemplo, de entrar a la aplicación o de hacer cosas que no se deberían a través de esta función, tenemos que ser capaces de generar las excepciones correspondientes o no dejar que ocurran ciertos eventos por, claro, por ciertos eventos que podrían ocurrir.
o personas malintencionadas que ejecuten esto tal vez directamente, intenten eh, enviar datos que no corresponden o que no están dentro de la implementación o del flujo como tal que tiene la solución. Y finalmente se debe monitorizar la actividad de Azure Function. O sea, Azure ofrece herramientas para monitorizar todas las llamadas de Azure, el tiempo de ejecución de estas y varias otras características más que ya nos ofrece la misma plataforma y que tenemos que utilizar finalmente para que la aplicación no se vaya a caer de pronto y no sepamos finalmente por qué. Ahora les vamos a mostrar un pequeño ejemplo de implementación de una Azure Function. Aquí sí me disculpan un poco, no sé si al salir de la presentación esto se dejaré de compartir, pero en cuyo caso los voy a compartir nuevamente de forma inmediata, en caso de que se salga el compartir la pantalla. Sí, efectivamente se salió la pantalla. A ver. Un segundo y les comparto de inmediato el resto. Ya, creo que ahí está compartiendo bien. Vamos a ingresar a la plataforma de Azure para poder mostrarles cómo finalmente crear una función dentro de la plataforma como tal. Sí, a ver. ¿Cuál es el enlace a esto? Mm, aquí, cierto, pues portal.azure.com. Nosotros ingresamos a la plataforma y tenemos, bueno, todos los recursos que nos ofrece Azure. En este caso, vamos a proceder a crear un grupo de recursos para este ejemplo.
Entonces, bueno, como podemos ver, el Azure Function nos ofrece esta característica, que es la aplicación de funciones, o en inglés sería eh, Application Function, si mal no me equivoco. Nosotros ponemos crear, y en este caso, claro, voy a usar el grupo de recursos de ejemplo. Se le debe agregar un nombre de la instancia, este debe ser único. Ejemplo, terminamos de esperar a que verifique. Nos indicó, claro, que ya esta instancia de función está disponible para ser utilizada. Nosotros podemos escoger el lenguaje que necesitamos utilizar para esta función. Como pueden ver, está .NET, Node.js, Python, Java, PowerShell y un Custom Handler, que son las funciones que vimos durante la presentación. En este caso, yo voy a utilizar .NET, ya que me es más amable. Y las versiones de .NET, por defecto, actualmente está la 3.1, pero dentro de la misma función podemos nosotros cambiar la versión o sea, podemos cambiar el versionamiento y ocupar un Net Framework, por ejemplo, o quizás la versión .NET 5, que sería la versión 3 de las funciones de Azure. En el hospedaje de la aplicación, nosotros contamos con un storage account. Podemos crear uno nuevo desde aquí o utilizar uno que nosotros tengamos en nuestro sitio. Debemos elegir el sistema operativo, ya sea Linux o Windows. En el caso de las Azure Function de versión 1, esta opción no venía incluida, ya que claramente estaba enfocada principalmente a lo que es Windows. Pero hoy en día, con la versión 2 y 3, podemos utilizar ya sea Windows o Linux como el sistema operativo para la pila de ejecución. Los planes que tenemos disponibles para una Azure Function, de forma predeterminada, está como una API de consumo sin servidor, pero también nos permite poder escoger por... A ver, no me permite bajar un poco más, pero nos permite escoger una Azure Function Premium que tiene muchas más recursos, o sea, permite ocupar muchos más recursos que una aplicación de consumo, pero mucho más costoso también. O podemos utilizar un plan de servicio de aplicaciones en el que, al igual que cualquier otra o aplicación de Azure, tiene un plan aparte con un tamaño predeterminado, un procesamiento predeterminado y el cual también da un costo predeterminado al mes. O sea, ocupe o no se ocupe, te va a cobrar igual. En este caso nosotros vamos a usar una aplicación de consumo o sin servidor porque no queremos que nos consuma recursos que no se estén utilizando dentro del sitio y solamente nos cobre por la llamada o el tiempo de ejecución que se está utilizando. Bueno, la pestaña de supervisión nos permite implementar lo que es una Application Insight para finalmente administrar todo lo que es el rendimiento y poder monitorear el rendimiento finalmente de la aplicación a un detalle mucho mayor. Tenemos que crear una aplicación nueva de Application Insight o no, podemos deshabilitarlo y no crear nada, dejar deshabilitado o finalmente habilitarlo como tal. En este caso vamos a dejarlo habilitado. Las etiquetas, bueno, se utilizan, como dice aquí, nombre o valores para categorizar recursos mediante la aplicación
de la misma etiqueta en varios recursos o otros grupos de recursos. Aquí por lo general no hago nada, así que vamos a revisar finalmente las características que nosotros tenemos en la aplicación y crearla. Aquí nos indica un pequeño detalle de toda de la aplicación que nosotros estamos intentando crear. Nos indica la suscripción a la cual estamos asociados, el grupo recursos, el nombre, el entorno de ejecución que es .NET 3.1, la cuenta de historias a la cual está asociada, el plan y finalmente la supervisión que vendría siendo la Application Insight. Ahora le damos crear y debemos esperar al menos algunos segundos para que se implemente de forma completa. Aquí nosotros podemos ver todo el procesamiento o transcurso de la implementación del recurso. En la pestaña de notificaciones también podemos nosotros, no es necesario que nos quedemos aquí, por ejemplo, podemos ir a otras partes de nuestro portal y podemos seguir viendo aquí ya la implementación del recurso. De todas formas nos avisará, nos dirá que ya está listo y nos permitirá ir al recurso dentro de cualquier parte de nuestra aplicación. O sea, perdón, desde cualquier parte del portal. Como podemos ver, aquí está creando varios recursos que nosotros le solicitamos al momento de crear esta Azure Function. Principalmente es de tipo deployment, los storage account que siempre se crean o se necesitan para alojar este tipo de recursos de la nube. Otro storage account que debe ser el que va asociado ya a la Application Insights. Y claro, otros recursos de Application Insight, los cuales están, bueno, ahí completó. Y finalmente aquí vamos a ir al recurso. La característica de la Application Insight tiene un costo adicional a lo que representa Azure. Así que va a cuestión de su criterio si la van a utilizar o no dentro de una implementación de Azure. Este es el recurso que nosotros estamos utilizando, o sea, el que acabamos de crear, mejor dicho. Y como podemos ver, tiene ciertas métricas de espacio de memoria o recuento de ejecución de funciones que nosotros podemos obtener de forma principal aquí en el portal. Por ejemplo, el recuento de ejecución de funciones nos va a indicar cuántas veces se ha gatillado el flujo, perdón, la función, o las funciones que nosotros vayamos integrando a lo que es esta aplicación de funciones. Y finalmente, como podemos ver, aquí está la aplicación funcionando, está arriba el proceso. Y lo único que nosotros tenemos que realizar en este punto es la creación de la Azure Function. Entonces nos vamos a la pestaña de funciones, como vemos acá, y no tenemos ningún resultado, ya que no tenemos ninguna función actualmente en este grupo de funciones. Al colocarle agregar, nos despliega, bueno, esta pestaña en donde nosotros podemos escoger el entorno de desarrollo en el cual nosotros queremos empezar a desarrollar. Por ejemplo, nos indica Visual Studio, Visual Code, los cuales están integrados al ser de Microsoft. Ya tienen esta integración mucho más amable. También otro tipo de editor,
más características principales y también nos permite desarrollar dentro del portal. También nos permite seleccionar una plantilla en el cual nosotros podemos, bueno, como dice, generar una estructura básica del servicio que nosotros queremos o necesitamos implementar dentro de nuestro flujo de trabajo. Como pueden ver, aquí la plantilla, por ejemplo, dice un HTTP trigger que finalmente lo que hace es recibir datos a través de HTTP y responderlos posteriormente también por el mismo medio. Un timer trigger, el cual necesitamos si queremos ejecutar una función cada cierto tiempo. Y las demás utilizan ciertas características o ciertos recursos adicionales que ofrece Azure, como un Azure Cosmos DB, un Event Hub, un Blob Storage. En este caso vamos a usar la más simple, que es una HTTP trigger. Y colocamos agregar. Ahí se estaría creando la función y se agregó finalmente a este catálogo de funciones que nosotros creamos. Ya. Bueno, esta es la estructura principal del código, perdón, de la función, ¿no? Para poder nosotros escribir el código como tal, al nosotros escribir un código dentro de la plataforma, nos da una pequeña estructura, una pequeña visualización y todo el código necesario para nosotros poder empezar a probar este aplicativo. Por ejemplo, lo que estamos realizando aquí es al generar el request, nos está requiriendo que nosotros tengamos el parámetro nombre. El parámetro nombre es necesario para ejecutar esta función. Entonces lo que hacemos aquí finalmente es obtener el request del body, deserializarlo, obtener la data que nosotros estamos recibiendo, y si en esta data se encuentra el nombre, le despliego, hey, hola, hola, por ejemplo, Juanito. Entonces nosotros podemos desplegar aquí y ejecutar esta función en el cual, por ejemplo, en el cuerpo del elemento está el nombre Achu. Si nosotros ejecutamos esto, nos entrega aquí un registro de eventos en el cual indica que se conectó, por ejemplo, y que está corriendo este aplicativo. Y el contenido de la respuesta, en este caso, por ejemplo, es hola, hola, este es un HTTP trigger que se ha ejecutado de forma satisfactoria, que sería el mensaje que nosotros indicamos en este punto. En el caso contrario, por ejemplo, si como parámetro de entrada no le indicaríamos este parámetro, por ejemplo, le pongo name3, al momento de ejecutarlo, se va a demorar un poco porque va a estar, o sea, no va a reconocer los parámetros de entrada. En la consola podemos ver que nos ha agregado algo más, una información importante, en que ya la función fue procesada, y en el contenido, por ejemplo, que la función, si bien ha sido procesada y ejecutada correctamente, el nombre o la query que nosotros le pasamos no existe. O sea, es necesaria que se encuentre el nombre de o sea, este parámetro nombre. Y así nosotros podemos ir finalmente guardando eventos
o generando un código como tal dentro desde el mismo portal e irlo probando directamente. O sea, si nosotros necesitamos, por ejemplo, otro tipo de parámetro, por ejemplo, un parámetro que se llame ciudad, mejor dicho, un parámetro que obtengamos query, perdón, el parámetro nombre, pero también necesitamos el parámetro apellido. En este caso sería el last name. Generamos la estructura, tal como, bueno, yo escogí el por C#, que me era más ameno. Comprobamos que este parámetro existe. Y lo que estamos haciendo aquí es finalmente indicar si el parámetro lastName existe dentro del contexto o lo obtenido dentro del body para nosotros crear esta característica. Dentro de este punto, nosotros solamente estamos recibiendo parámetros, que vendría siendo la primera parte de una función de Azure. Posteriormente a esto, nosotros vendríamos a validar o a generar todo el comportamiento o el código como tal de la aplicación. Por ejemplo, yo obtengo un string con nombre completo, en donde esto daría un ejemplo de todo el procesamiento interno que puede tener una función como tal. Como les digo, esta es una función lo más básico posible para, para demostrar finalmente, pero puede llegar a ser mucho más compleja, obtener mucho más datos de distintas fuentes, hacer una conversión de elementos o otras estructuras dentro de los sitios. Y, por ejemplo, esto que ya correspondería a nuestro procesamiento, a toda la data que nosotros vamos a recopilar o poder entregar al cliente, o perdón, a nuestros recursos. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a cambiar el mensaje aquí. Le voy a generar un mensaje con nombre enviado. Si no encuentra el nombre, o sea, si el parámetro nombre es nulo, en este caso nos va a arrojar el que falta, por ejemplo, falta parámetro name. Aquí, por ejemplo, podemos hacer otro tipo de validación en donde indicamos que falta también el parámetro lastName, nos arroje, por ejemplo, tal vez otro mensaje. Tan lastName. Entonces, en teoría, aquí lo que bueno, implementaríamos tanto la obtención de datos, el procesamiento interno que tiene y también
un pequeño control de excepciones en donde indicamos que si no existe un parámetro, no envía una respuesta indicando el problema. Ahora, como parámetro de entrada, por ejemplo, solamente tenemos nombre. Nosotros al momento de ejecutarlo, nos va a indicar de todas formas dentro del trigger aquí si hay algún tipo de error. Ah, sí, un punto importante de esto es que, bueno, nos indicó que la función estaba bien, pero esto es porque no la guardamos. Es importante antes de probar una función, guardarla antes para finalmente guardar los cambios que nosotros estamos generando. Ahora sí. Bueno, como pueden ver, nos indica que falta el parámetro lastName, que fue un punto de control que nosotros le indicamos. Y si solamente le enviamos el lastName, nos tendría que generar el error que también falta el parámetro claro que es el name. Entonces tendríamos esta validación previa de los datos que nosotros estamos obteniendo mucho antes tal vez de generar otro tipo de procesos mucho más complejos o de mayor prioridad, por ejemplo. Este va a ser un archivo JSON, tiene que estar bueno, en el formato como tal. Y al momento de nosotros ejecutar, ya nos indicaría que el nombre fue enviado satisfactoriamente y sería el de Microsoft Azure, que serían los dos parámetros de entrada que nosotros indicamos dentro de la aplicación, que sería el de Microsoft y Azure. Este sería el medio de poder desarrollar esta aplicación a través del portal. Si bien es posible, personalmente prefiero utilizar otros medios, tales como son el Visual Studio o el Visual Code, para generar este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en lo que es Visual Studio, que es la herramienta ya predilecta que ha tenido Microsoft en los últimos años. Nosotros podemos crear un nuevo proyecto en donde ya tenemos los templates disponibles de lo que son las Azure Functions. Bueno, aquí nos está respondiendo aún. Hay un pequeño delay de procesamiento, pero claro, podemos nosotros obtener Azure Function, nos va a buscar todo lo que encuentre con esos parámetros. Azure Function se encuentra creado aquí, el template como tal. Nosotros podemos generar un template y colocarle los mismos parámetros que nosotros estamos utilizando, por ejemplo, en la función creada anteriormente, en el sitio directamente. Podemos crearlo también directamente en lo que es el Visual Studio. En este punto nos entrega todos los templates que nosotros podemos utilizar, tal como en la versión del portal. Y en este caso nos deja a nosotros, antes de crear la aplicación, poder escoger el tipo de función o la versión que nosotros queremos utilizar. La versión de Azure, o sea, del portal, me parece que estaba con la versión 2 como predeterminada, o la versión 3, me parece.
Claro, la versión 3, porque estaba con un Net Framework 3.1. En este caso, por ejemplo, nosotros si queremos utilizar un Net Framework, tal vez no estamos muy em, familiarizados con un .NET Core, podemos utilizar el clásico Net Framework y podemos elegir ya cualquier plantilla que nosotros estimemos conveniente. En este caso vamos a utilizar el mismo HTTP Trigger. En este punto nos permite utilizar, o mejor dicho, verificar el acceso que nosotros tenemos, la seguridad que nosotros le queremos implementar al servicio, que sería por una función o una key function, una key admin, o finalmente de forma anónima que lo puede llamar cualquiera sin ningún tipo de autentificación por llave. En este caso vamos a bajar por la autentificación por llave y creamos. Mientras se crea, bueno, algunas características de la función de H que nosotros tenemos aquí, que podemos incluir claves de la aplicación que finalmente van a estar ocultas, pero nosotros podemos obtenerlas. ¿Para qué funcionan estas? Principalmente para nosotros poder llamar a este aplicativo, por ejemplo, a través de una URL o por un servicio de HTTP, en donde nos entrega un código, o sea, le tenemos que entregar un código obligatoriamente, porque si no, no nos desplegaría ¿cómo se llama? La información que nosotros queremos. O sea, si le entregamos solamente la URL como tal, no nos va a entregar ninguna información y no nos va a permitir el acceso, porque no tiene el function key correspondiente. Bueno, como pueden ver aquí, ya se ha creado una nueva función de ejemplo, en la cual está, bueno, es prácticamente el mismo ejemplo que vimos en el portal. Obtener el código name, está en otro tipo o sea, está hecho de forma un poco distinta por el tema de las versiones de .NET a .NET Core, pero en sí esto haría lo mismo, o sea, está comparando que los parámetros de entrada, en este caso el nombre, existan. Si no existe, le retorno un bad request indicando que hey, este parámetro no existe, no me lo estás entregando. Esta función funciona igual que la anterior a través de un servicio HTTP. De hecho, nosotros podemos, si ejecutamos esta función, directamente desde Visual Studio, nosotros podemos probarla sin que esté implementada aún dentro de un servicio de Azure. O sea, esta función de Azure se va a emular de forma local. Nosotros podemos llamarla posteriormente mediante el enlace que nos va a generar. Por mientras voy a utilizar una herramienta llamada Postman para enviar la solicitud. Como ven, aquí nos generó una URL de ejemplo en donde va a estar alojada nuestra función. O sea, toda esta función que nosotros estamos desarrollando, todo esto va a poder ser llamado a través de este enlace HTTP. Por ejemplo, aquí nosotros colocamos nuestra función y obtenemos, o sea, enviamos un request, nos va a indicar que el parámetro nombre no existe, ya que no le enviamos nada. En este punto,
por ejemplo, en el body, si yo utilizo un formato de JSON para dejarlo un poco más claro, y le entrego el parámetro nombre, le pongo, por ejemplo, mi nombre. Yo al enviar esta solicitud, me indica, hola Nicolás. Entonces nosotros podemos probar nuestra aplicación de manera local, tal vez de manera mucho más rápida que si estuviera implementada ya en el portal, ya que cuando está implementada en el portal se supone que ya estaría como en estado productivo. Si bien vimos cómo crear una función de Azure dentro del portal, también podemos crear una función de Azure directamente desde nuestro Visual Studio, claramente teniendo los permisos adecuados en la plataforma. Nosotros podemos incluir, publicar directamente nuestra función de Azure, en donde podemos finalmente publicarla en Azure o en una carpeta dentro de un servidor, o finalmente importar un perfil de Azure. En el caso de que yo no tenga acceso directo, nosotros podemos importar un perfil, por ejemplo, el de este servicio. En el servicio como tal nos va a permitir obtener un archivo de publicación o un perfil de publicación, que es un pequeño archivo de Public Settings, el cual nos va a permitir a través de Visual Studio importar este archivo. No sé cuál me descargo aquí, pero tengo, mira, por ejemplo, tengo otros archivos de Public Settings, el cual al seleccionarlo debe estar erróneo ese. Aquí está, el archivo que se descargó. El ejemplo 29 tantito, si lo abrimos y finalizamos el proceso, qué extraño, debe haber un error aquí, pero del archivo. Bueno, para seguir finalmente con la publicación, si nosotros tenemos el acceso directamente a la plataforma, como lo tengo aquí, podemos nosotros ingresar a la cuenta que nosotros tengamos en Azure, que sería esta misma, y podemos tener finalmente los recursos que nosotros tenemos disponibles. En este caso, el recurso de ejemplo, que es una app de consumo, nosotros podemos seleccionarla y finalizar esta publicación, en donde se obtendría un archivo de publicación como tal, para nosotros poder subir funciones o nuevas funciones dentro de esta aplicación de funciones. O si no queremos escoger nada, podemos crear una función como tal. Entonces aquí nosotros podemos crear una función completamente nueva desde cero, por ejemplo. Nos permite también escoger el plan de consumo, la localización de esta aplicación y también los storage account correspondientes. Simplemente aquí colocamos crear y se haría el mismo procedimiento que vimos anteriormente en el portal, en donde se crearon todos los recursos y empezaba a mostrarse en las notificaciones y en pantalla todo el procesamiento de la creación del recurso. En este caso, lo que está haciendo, por ejemplo, es crear un nuevo grupo de recursos y empezar a crear servicios dentro de la plataforma. Por ejemplo, si vamos a grupo de recursos, nos creó esta nueva visual de grupo de recursos y como ven va implementando todas las funcionalidades o recursos que necesita la aplicación para poder finalmente funcionar. Una vez que termina este punto, nosotros podemos finalizar
esta aplicación. Ahí. Bueno, ahí finalizó de crear todos los recursos necesarios que están dentro de esta carpeta. Y podemos elegir aquí ya el plan, o sea, la subfunción como tal. Se recomienda también que se utilice un package file, que va a estar todo el código comprimido prácticamente al momento de subirlo. Entonces, eso le ayuda también a mejorar el código, o mejor dicho, la disponibilidad del código. Nos permite también agregar el mismo Visual Studio otro tipo de dependencia que tendremos que configurar posteriormente. Por ejemplo, si necesitamos que nuestra función esté, o sea, se ejecute a través de un storage account o otro tipo de recurso, podemos generar desde aquí mismo, generar las dependencias necesarias. Y finalmente, al momento de publicar, nosotros dentro del portal, si bien tenemos el recurso, este no tiene ninguna función. O sea, solamente está el recurso levantado, pero no tiene ninguna función, ningún procesamiento adicional, ya que no se ha publicado nada en este punto. Y nosotros al momento de publicar la aplicación nos indica, por ejemplo, actualizar la versión de Azure, ya que si bien recuerdan, nosotros elegimos la versión 1, que sería la versión con .NET Framework. Este mensaje finalmente nos indica que está seguro que queremos implementar una función con una versión antigua. Si es sí, automáticamente nuestra versión, perdón, nuestra Azure Function dentro del portal se va a convertir en la versión, desde la versión 3 que estaba predeterminada a la versión 1. Por lo cual podemos tener varias otras Azure Function ligadas a la versión 1, como otras funciones, que serían el caso de la función que nosotros creamos a través del portal, que serían funciones ya ligadas a la versión 3 de Azure Function, más orientado a lo que es el NetCore. Y claro, ya en el output del aplicativo podemos ir cerciorándonos toda la publicación, cómo va generándose el recurso como tal. Ya en el recurso del sitio podemos ver que actualizamos acá. Más ahí. Podemos ver la función 1, que es la que acabamos de subir, y la cual ya está disponible para ser utilizada. Por ejemplo, si agarramos todo esto y llamamos a la misma función, nos generaría respuesta. Nos generaría finalmente la respuesta correspondiente. Bueno, eso ha sido al menos todo con respecto a esta implementación de Azure. Espero que les haya servido y que haya sido finalmente de provecho para ustedes. También recuerden contestar la encuesta de satisfacción para lo que es esta presentación y les deseo finalmente lo mejor. Gracias. No olvides compartir y darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros futuros videos explicativos.